¿Qué tal? Buenas tardes. Espero estar mejor de la voz. Les pido que estén orando y especialmente que estemos orando también por la hermana Luz Marcela, que ella, bueno, ustedes saben que estaba anunciado que iba a venir, iba a tener un tema, pero la hermana enfermó y tiene dengue y está bastante mal. Yo la escuché ahí en un audio que me envió y le prometí que íbamos a estar orando por ella porque, bueno, está pasando por un momento bastante feo de salud ella y la familia. Había empezado el hijo primero también. Así que bueno, oremos por todos los enfermos, por todos los que necesitan salud en el pueblo de Dios. Como decía Leandro, el tema de hoy es el tema de la ley de Dios y específicamente cómo el apóstol Pablo va a hablar de la ley en el libro de Gálatas y más específicamente en el capítulo 3. Recuerdan que el día viernes estuvimos viendo un poco de historia adventista y vimos que esta discusión sobre la ley en Gálatas 3 fue un punto clave, ¿sí?, en esa división que hubo en la iglesia, en ese rechazo a esta nueva luz que el Señor quería mandar a su iglesia a través de los pastores Waggoner y Jones. Generalmente ustedes van a ver y van a escuchar muchas personas que están empezando a hablar de 1888, van a hablar del pacto eterno, van a hablar de la justificación por la fe, pero en casi nadie ustedes van a escuchar que hablen del tema de la ley en Gálatas, porque las consecuencias, ¿sí?, de poder entender este tema, ¿sí?, o la trascendencia, lo que trae, son cambios muy grandes en la comprensión bíblica. Y recuerdan que este también era uno de los problemas o uno de los prejuicios por la cual la dirigencia nunca quiso aceptar este tema. Pero la historia la vamos a dejar un poquito para el final y nosotros lo que vamos a hacer es el estudio bíblico de ese tema. Vamos a abrir Gálatas 3 y vamos a desmenuzarlo, vamos a ir haciendo hincapié en varios puntos para que por nosotros mismos, ¿no es cierto?, con la sabiduría de Dios, o sea, me refiero por nosotros mismos al hecho de no ser influenciados ya o por Waggoner o por Jones o por Butler o por Uriah Smith, sino que seamos nosotros hoy quien con la sabiduría de Cristo podamos comprender a qué se refiere el apóstol Pablo con lo que él está hablando en Gálatas 3. Por eso vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ir directamente a Gálatas 3. Y vamos a notar que a lo largo de este capítulo va a haber dos problemas que nosotros vamos a tener que resolver. Que si le pudiéramos poner un título, ¿no?, serían, por un lado, la ley añadida. El apóstol Pablo va a hablar de una ley añadida, y por otro lado, de una ley abolida, de una ley que va a quedar abolida. Entonces, a medida que vamos a ir avanzando, nos vamos a ir adentrando en estos dos puntos. Vamos a leer del 1 al 9, vamos a leer derecho, y ahí después vamos a hacer algunos paréntesis. Gálatas 3, del 1 al 9. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue descrito entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si en verdad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el Evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así también los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Acá Pablo está haciendo una amonestación a los Gálatas, que habían aceptado a Cristo por medio de la fe. Pero parecería ser, por lo que el apóstol dice, que ahora estaban un poco empecinados en
en querer tomar las riendas en su propia mano, ¿no? Querían empezar a hacer, se habían vuelto un poco legalistas. Y entonces Pablo les dice, o sea, hace poquito ustedes habían recibido el Espíritu porque creyeron con fe. ¿Por qué se dan vuelta ahora, no? Pero más allá de eso, acá Pablo nos está presentando dos tipos de personas de las que nosotros también venimos hablando durante toda la semana. Son las personas que están bajo la fe o creen por fe y los que están bajo la ley. Y ese va a ser el punto central de este capítulo, ¿no es cierto? Y en primer lugar nos está diciendo que los que son de la fe o están bajo la fe son hijos de Abraham. ¿Sí? Lo está diciendo en un sentido bien positivo. ¿Sí? Como los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Somos la descendencia del linaje que Dios estableció. Pero ahora el problema es que dice que los que están bajo la ley están bajo maldición. Y ahí es donde empieza el problema. Y para eso vamos a leer 4 versículos más, o 3, que son del 10 al 13, ¿sí? Para avanzar un poquito en este concepto. Dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El apóstol Pedro ya había dicho, Pablo escribe palabras difíciles que los indoctos y los inconstantes tuercen. ¿Sí? Entonces tenemos que aceptar este consejo y ver qué está diciendo Pablo. Él dice que los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Significa esto que la ley de Dios es mala? ¿Significa que Dios nos dio la ley como una maldición? Y para eso vamos a ver algunos versículos, ¿sí? Para dar respuesta no nuestra, sino que nos hable la palabra. Vamos a buscar Salmos 19:7. Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces acá la Biblia nos dice que la ley de Jehová es perfecta, pero Pablo nos sigue diciendo que los que están bajo la ley están bajo maldición. Vamos a leer algunos textos más. Deuteronomios 4:8. ¿Sí? Siempre hay que tener 2 o 3 testigos para poder establecer, ¿sí? una conclusión, ¿no? Deuteronomio capítulo 4, versículo 8, nos dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y derechos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de vosotros? O sea, la ley es perfecta, la ley es justa, y vamos a ver Nehemías 9:3. Perdón. Nehemías 9:3. Alguien que lo tenga, por favor, me ayuda a leer. Dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová, su Dios, la 4ª parte del día. Y la 4ª parte confesaron y adoraron a Jehová, su Dios. 13, perdón, me equivoqué yo. 13, sí, perdón. Bueno, está bueno. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos.
Leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, ¿no? Lo sumamos a lo anterior. Una ley justa, una ley perfecta. Y por último, vamos a ir a Romanos. Y la pregunta es, ¿quién escribió Romanos? Pablo mismo, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver qué declara Pablo sobre la ley, que hasta ahora nos venía diciendo que estar bajo la ley es maldición. Ahora nos va a hacer una declaración que nos puede llegar a dejar un poco perplejos. Romanos, capítulo 7, versículos del 7 al 12. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento es santo, y es justo, y es bueno. Entonces el mismo Pablo nos está aclarando que la ley en sí no tiene nada de malo. La ley de Dios es perfecta. Cuando él se está refiriendo a estar bajo la ley, se está refiriendo a una condición nuestra, a cómo nosotros tomamos la ley, qué lugar le damos. En todos los temas anteriores dijimos que nosotros podemos tener la ley con Cristo en nuestro corazón, o podemos tener la ley como una lista de ordenanzas externas, las cuales yo prometo, como hizo el pueblo de Israel, es decir, yo voy a obedecer todo lo que digas. ¿Sí? Estar bajo la ley, Pablo lo llama a eso, lo llama al viejo pacto, al hecho de querer guardar la ley, al querer hacer la ley por mis propias obras, por mi propia fuerza, por mi propia voluntad. Y eso es a lo que Pablo llama maldición, ¿no es cierto? Y es un poco curioso porque si volvemos a Gálatas, ¿sí? Volvemos a Gálatas 3, y vamos a volver a leer el versículo 10, que dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Pablo cita esto de Deuteronomio 27-26, está citando exactamente las mismas palabras. Entonces, ¿en dónde es que está la maldición? En que cuando el hombre le promete a Dios, ¿sí? le concierta su pacto, le dice, decinos todo lo que hay que hacer y nosotros vamos a obedecer, el hombre no puede hacer provisión por si había un error. Entonces lo que la palabra dice es, o sea, Dios, yo te acepto tu pacto, ¿no es cierto? Yo soy Dios, te acepto tu pacto. Ahora, todo lo que vos me estás prometiendo tenés que cumplirlo al pie de la letra, porque si vos te equivocás en una sola, la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Por eso es que también en hebreo se lo llama un peor pacto con peores promesas, porque no hay posibilidad de redención, porque no hay posibilidad de arreglar si yo me equivoco. Dios me acepta el pacto, ¿sí? De vivir bajo la ley, pero yo tengo que vivir una vida perfecta según mis esfuerzos. Un pecado es la muerte. Por eso es un peor pacto con peores promesas. Y por eso es una maldición. ¿Por qué? Porque no hay un ser humano que lo pueda hacer. No existe. La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, yo mismo, cuando le prometo a Dios hacer, cuando le prometo a Dios guardar, yo me estoy colocando bajo maldición porque es algo que yo no puedo cumplir. No hay forma de que yo lo pueda cumplir. Por eso es maldición. ¿Sí? Los que aceptan por la fe son hijos de Abraham y los que están bajo la ley están bajo maldición. Vamos a avanzar con algunos versículos más en Gálatas 3 para ir acercándonos a lo que sería el epicentro de este problema.
Volvemos entonces a Gálatas 3. Y vamos a leer desde el 13 al 19. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo como hombre. Un pacto, aunque sea de hombre, si fuere confirmado, nadie lo anula o le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Y esto digo, ¿sí? Hasta el 19. Y esto digo, el pacto antes confirmado por Dios en Cristo, la ley que vino 430 años después, no le anula para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuese por la ley, ya no sería por la promesa, mas Dios la dio a Abraham por la promesa. ¿Para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. A mí me gustó mucho el versículo 16, ¿no es cierto? Habría mucho para hablar de todos los versículos anteriores. Por ejemplo, el primer punto podría ser que Cristo murió colgado en un madero, o sea, Él fue hecho maldición, murió la muerte que debía haber muerto la persona que estaba en el antiguo pacto, la que había prometido guardar todos los puntos de la ley y no pudo. Sin embargo, Cristo se hace sustituto y es colgado en un madero. Por eso muere, o sea, fue hecho maldición por nosotros, ¿sí? Porque le pusimos nuestra culpa en Él, murió nuestra muerte. Después también es interesante que habla de un pacto, ¿no? Que aunque el pacto sea hecho por un hombre, no se le puede añadir ni quitar. Por eso el pacto antiguo, que es el pacto que Dios hizo al hombre y que con un sacrificio de un cordero confirmaron, el hombre ya, o sea, en cierto sentido no puede anularlo. Si quiere caminar en ese pacto, tiene que cumplirlo, no puede cambiar las condiciones en el medio, ¿no? Y como no pudo, se hizo merecedor de la muerte, que tuvo que morir Cristo en nuestro lugar. Y si llegamos al versículo 16, es interesante que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y explica, ¿sí?, que esa simiente no es plural, sino que es singular y que esa simiente es Cristo. Yo es la primera vez que lo veo en el hecho de que la promesa no solamente fue hecha a Abraham, sino que también es hecha a Cristo. ¿Qué promesa? La del nuevo pacto. ¿Ustedes recuerdan todo lo que venimos hablando de qué es el nuevo pacto? Es que Dios pone su ley en nuestra mente y en nuestro corazón a través de su Espíritu. ¿Acaso la palabra no dice que Dios le dio a su Hijo el Espíritu sin medida? ¿Que Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre? ¿Que Él le agradaba hacer la voluntad de su Padre? Esa promesa que se cumplió en Abraham, cuando Abraham obviamente así lo quiso, no estamos hablando de esos momentos donde tropezó, también se cumple en Cristo, y en Cristo se cumple a la perfección, porque mediante el Espíritu del Padre en Él, Él puede vivir una vida perfecta, puede obedecer la ley a través de la fe, no a través de sus propias fuerzas. Cristo nos mostró cómo vivir en el nuevo pacto, y nos dice: así exactamente como yo fui en mi humanidad, yo tomé la humanidad donde están ustedes, no hay ninguna diferencia. Si ustedes toman mi vida divina, que es ese mismo espíritu que el Padre me dio a mí, también pueden vivir por la fe, obedeciendo la ley de Dios. ¿Se entiende, no es cierto? Es un plan perfecto que el Padre trazó junto con el Hijo y que el Hijo cumplió a la perfección para que nosotros podamos salir de ese embrollo en el que nos metimos, porque no le vamos a echar la culpa simplemente a los hebreos de que, ellos inventaron el viejo pacto y nosotros constantemente vemos que también entramos, cada vez que queremos hacer las cosas a nuestra manera, estamos haciéndole las mismas promesas, ¿no? Cuando yo digo, tengo que guardar el sábado, voy a hacer todo antes que se ponga el sol,
voy a vivir al campo, voy a ser vegetariano, voy a hacer ejercicio, ¿sí? Voy a estudiar la Biblia todos los días 1 hora. ¿No es acaso eso, el decir yo lo voy a hacer, no es vivir en el viejo pacto? Aunque las intenciones sean buenas. Porque no estamos hablando de cosas malas, estamos hablando de cosas para Dios. El tema es que seguimos prometiendo cosas que no pudimos cumplir. Porque el primer día que no tuve ganas ya no estudié la Biblia. Y el primer sábado que tuve otra cosa que hacer y ya rompí el pacto. ¿Sí? O me fui al campo por obligación y después resultó en un desastre. Se entiende, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre hacer las cosas porque escuchamos la voz de Dios y hacer nuestros propios planes? Y llegamos más adelante a lo que es el versículo 19, donde está uno de los puntos que mencionaba anteriormente, que es esto de la ley añadida, ¿no es cierto? Pablo dice, ¿para qué entonces sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por ángeles en manos de un mediador. La discusión que fue el centro en 1888 es ¿a qué ley Pablo se está refiriendo acá? ¿Qué ley fue añadida que iba a llegar hasta Cristo? ¿Cuál es esa ley añadida? Sin embargo, ya dos capítulos antes, en el 17, Pablo nos dice de qué ley venía hablando. Dice, la ley que vino 430 años después no le anula para invalidar la promesa. ¿Sale? En el contexto, Pablo viene hablando de la ley que fue dada en el monte Sinaí. ¿Qué ley fue dada en el monte Sinaí? Todas, tanto los 10 mandamientos como las llamadas ley de Moisés, o las llamadas leyes de Moisés, que fueran escritas en libros y puestas a un costado del arca. ¿Sí? Pero especialmente la historia del Sinaí tiene que ver con los 10 mandamientos. ¿Sí? No sacamos lo otro, pero hay como lugares más trascendentes, ¿no? Los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Entonces, en el contexto vemos que Pablo viene hablando de eso. Y dice que esa ley fue añadida hasta que viniese la simiente, hasta que viniese Cristo. Y acá es donde comienza el problema, acá es donde comienza la discusión. Ustedes ya se empezaron a preguntar, bueno, pero si los 10 mandamientos son la ley añadida, entonces llegan hasta Cristo y quedan invalidados. Si es solo la ley de Moisés, bueno, es diferente, llegará solo la ley de Moisés hasta Cristo, queda abolido, queda invalidado y seguimos con los 10 mandamientos. Pero acá el problema es que Pablo está hablando de la ley que fue dada en el Sinaí. Está hablando de todo, no está sacando a una, ni poniendo a otra, ni al revés. Entonces, en la historia del adventismo estaba ese miedo. Si yo acepto que es toda la ley añadida, entonces estamos en el horno porque nosotros somos la iglesia del sábado. Nosotros somos la iglesia de los mandamientos. Y Apocalipsis dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cómo puede ser que esa ley llegue hasta la simiente y quede abolida? Entonces dijeron, no vamos a discutir, o sea, no vamos a entrar en esa discusión. No vamos a estudiar el tema de los pactos, no vamos a estudiar todo lo que ustedes, Wagner y yo, nos están diciendo, porque las consecuencias de entender este tema son una locura, nos tiran toda la ley por el suelo. Entonces, ni siquiera quisieron comenzar a estudiar, o directamente fue toda una discusión donde iban con los ojos cerrados y la boca abierta a no querer oír al otro y solamente hablar lo que querían hablar. Pero vamos a ver que quizás el problema se puede resolver de otra manera. Vamos a ver a qué se refiere Pablo con esto de que la ley fue añadida hasta que viniese la simiente. La pregunta sería, ¿acaso antes del Sinaí no existía la ley de Dios? ¿Será que no existía? O sea, que de repente Dios inventa una ley y se la da al pueblo de Israel. Los que vivieron antes, Abraham, Jacob, Isaac, José, Noé, Adán, o sea, no tenían la ley de Dios. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Vamos a buscar
En Génesis tenemos varios ejemplos, y de hecho deben estar en Génesis porque estos ejemplos tienen que estar todos antes de Éxodo 20. En Éxodo 20 es dada la ley. Nosotros tenemos que buscar en la Biblia cualquier ejemplo de la existencia de la ley antes de Éxodo 20. Tenemos Génesis 26:5. Génesis 26:5. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vemos que Abraham ya tenía todo. No solamente los 10 mandamientos, tenía todos los estatutos, todos los mandamientos, todas las leyes, todas las ordenanzas, ¿sí?, que vienen de Dios, que son anteriores al Sinaí. Lo mismo, si retrocedemos unos capítulos en Génesis 14, nos van a dar ejemplos puntuales de esto, ¿sí? ¿En qué sentido Abraham conocía la ley? Génesis 14, del 17 al 20. Génesis 14, 17 al 20 dice: y cuando volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Acá hay varios puntos. Quizá el que más sobresale es el tema de los diezmos. Si Abraham no conocía la ley, ¿cómo sabía el tema de los diezmos? Pero también aparece un sacerdote, o sea que para que haya un sacerdote tienen que haber conocido las leyes ceremoniales. Y también aparece que le dio pan y vino. O sea que el pan y vino como símbolo de Cristo ni siquiera comienzan con Cristo en la cena del aposento alto. Melquisedec como sacerdote ya conocía que el pan y vino eran símbolo de Cristo. De hecho, en el santuario, en la mesa de los panes, también había como una pequeña reja por debajo de la mesa donde había libación, donde había vino. O sea, el pan y el vino ya estaba también tanto en Israel, pero desde antes, desde Melquisedec, hoy, o no sabemos, ¿no es cierto? Acá es la primera vez donde lo menciona, pero sí sabemos que ya lo conocían, que tenían esa ley. Vamos a ver ahora un ejemplo de Jacob. De Abraham vamos a pasar a Jacob en Génesis 28. Génesis 28, versículos 20 al 22. Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje que voy, y me da pan para comer y vestidura para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios. Y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Vemos que Jacob también tenía la ley de Dios. Por lo menos conocía lo que es el diezmo, que es parte de toda la ley. Entonces, podemos suponer, concluir que si conocía el diezmo, también conocía todo el resto de las cosas, ¿no es cierto? Y ya pasando a Éxodo, vamos a tener algunos ejemplos interesantes con el pueblo de Israel, pero antes de llegar al Sinaí. ¿Sí? El pueblo de Israel antes de llegar al Sinaí. Éxodo 5:1. Dice: después entraron Moisés y Aarón ante Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Sí? Esto lo que nos muestra es que Dios ya tenía sus fiestas, sus tiempos vigentes, ya los tenía desde antes de haberlos dado en el Sinaí. Antes de todo el problema de las plagas, Dios quería de forma pacífica que Aarón y Moisés le digan al faraón: dejá salir al pueblo para que vaya a celebrar la fiesta en el desierto. Y sabemos, que no lo deja. Y si avanzamos al capítulo 12, ahí de Éxodo,
Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 6. Éxodo 12, 3 y 6. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero por las familias de sus padres, un cordero por familia. Y en el 6 dice, habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vemos cómo Dios, ya en Egipto, o sea, antes del Sinaí, les estaba dando instrucciones sobre la Pascua. Está hablando del día 14 y les está diciendo cómo empezar a contar los días, cómo empezar a contar los meses, cuándo es el comienzo del año, y les da instrucciones sobre un cordero, ¿sí? Vemos que la ley ya estaba de forma hablada desde antes del Sinaí. Y también tenemos en Éxodo 16, este es el último ejemplo, Éxodo 16, 28, todavía estamos antes de Éxodo 20, Éxodo 16, 28, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea, antes del Sinaí, Dios les estaba reclamando, ¿hasta cuándo? O sea, ¿por qué no quieren guardar mis leyes y mis mandamientos? Entonces, ¿por qué Dios les estaba reclamando si todavía no les había dado la ley? La única respuesta a esto es que la ley ya existía antes de haber sido dada en el Sinaí. Entonces, ¿por qué Pablo dice que la ley fue añadida? ¿Sí? Tenemos que pensar que fue añadida en una forma en la que antes no estaba. ¿Cuál es esa forma en la que fue añadida? Por escrito, ¿sí? De forma visible. Antes la ley era oral y estaba en el corazón de todos los que por fe creían en la promesa. Ahora, también hay un contexto que explicar. Israel está esclavo, 300 años y pico, son varias generaciones, olvidan el sábado, Dios se lo tiene que enseñar otra vez a través del maná, olvidan todos sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes, y entonces en ese contexto es donde Dios les da una ley que ya existía, que el ser humano ya tenía, pero que ahora era necesario que fuese añadida de forma escrita y de forma visible. Una ley que ya estaba, ahora era visible. ¿Por qué? Pablo lo explicó. Dice, porque antes de la ley no había pecado. O sea, cuando los israelitas en Egipto se olvidaron de la ley, si cometías adulterio, ¿qué es lo que te marcaba que vos estabas haciendo algo mal? Si matabas a alguien, ¿qué te mostraba que estás mal? No hay nada, porque una vez que tu conciencia está cauterizada, ¿sí? Por generaciones, no hay nada que me marque lo que está bien y lo que está mal. Entonces, la ley fue añadida para que sobreabundara el pecado, para que el pueblo pudiese ver la ley como un espejo y decir, claro, o sea, todo lo que yo estoy haciendo va en contra de la ley de Dios. Fue añadida por escrito y de forma visible para que sobreabundara el pecado, para que abundara el pecado. Y cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Para qué Dios quería que los pecados salgan a flote, que todos reconozcan que son pecadores, para que pudieran aceptar la gracia? Si yo estoy enfermo y no reconozco que estoy enfermo, no puedo ir al médico a buscar cuál es la medicación que necesito. Ahora, si yo estoy enfermo y acepto, tengo una enfermedad, yo voy al médico, en este caso al médico de los médicos, y me puede decir qué es lo que yo necesito y lo acepto para mí para poder curarme. Entonces, la ley fue añadida de forma escrita y visible, ¿sí? Porque la habían olvidado hasta que viniese Cristo. Y entonces acá es donde entramos. Cuando viene Cristo, la ley queda abolida, la ley es mala, Dios se arrepiente de haber dado la ley. Y este es el segundo punto que habíamos hablado. Tenemos ley añadida y ley abolida. Si nosotros decimos que la ley llega solamente hasta la simiente, hasta Cristo, hasta la cruz, y queda abolida, tendríamos problemas muy grandes con la Biblia. Porque vamos a verlo en los siguientes versículos.
Mateo 5, 17 al 20. Sabemos que esta es una postura, o sea, muy común en el mundo cristiano. Decir, bueno, toda la ley fue clavada en la cruz. Ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Por lo tanto, no hay que guardar los mandamientos, ¿no? Pero, ¿qué dijo Jesús? Mateo 5, 17 al 20. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Entonces Jesús mismo está diciendo, o sea, yo no vine a abolir la ley, ¿sí? En la cruz, en mi muerte, no se termina nada. Esto va a seguir hasta que el cielo y la tierra pasen, al menos por escrito, ¿no? Y tenemos algunos textos más. Por ejemplo, tenemos en Apocalipsis, tenemos Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. No lo vamos a buscar porque ustedes lo conocen de memoria, ¿sí? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto está hablando del tiempo del fin. Personas que tienen los mandamientos de Dios. Lo mismo que también lo podemos encontrar en Apocalipsis 22, 14, ya hablando de la tierra nueva, ¿no es cierto? Lo mismo también podemos encontrar en Isaías 66. Ustedes lo conocen perfectamente. Isaías 66, 22 y 23. De sábado en sábado y de luna nueva en luna nueva, o de mes en mes, vendremos a adorar delante de Dios. Esto está hablando de la tierra nueva. Si la ley queda abolida, ¿cómo puede ser que en la tierra nueva o en el tiempo del fin todavía los hijos de Dios se siguen rigiendo bajo los mandamientos de Dios? Por la fe, pero con los mandamientos vigentes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo, ¿sí?, con que la ley iba a llegar hasta la simiente que es Cristo? Pablo no estaba hablando de toda la ley, sino que estaba hablando de la ley de forma escrita y visible. ¿Por qué hasta que llegara Cristo? Porque Cristo iba a venir a cumplir el nuevo pacto. Iba a venir con el Espíritu de Dios a poder vivir el nuevo pacto. Y entonces, cuando Cristo nos muestra cómo es el nuevo pacto, nosotros dejamos de vivir mirando la ley diciendo o no tengo que tener dioses ajenos, no tengo que hacer imágenes, no tengo que tomar el nombre de Dios en vano, no tengo que pisotear el sábado, no tengo que matar, no tengo que cometer adulterio, porque eso es lo que produce una ley así grande de forma escrita, que yo me planifique con todo lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Entonces Pablo dice, eso dura hasta que Cristo viene y nos da el ejemplo de cómo es. Que si recibimos el Espíritu de Dios, es Cristo mismo quien vive en nosotros. Pablo dijo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando yo voy a robar, es Cristo quien me está diciendo, eso está mal, estás perjudicando a tu hermano y lo tenés que amar como a vos mismo. Entonces yo ya no necesito, ¿sí? No necesito un cartel gigante que me esté diciendo no, 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 no. En ese sentido, Pablo dice que la ley añadida es hasta que Cristo viene, pero no que la ley deja de ser con Cristo, sino entraríamos en una contradicción bíblica. Pero ustedes podrán decir, bueno, pero a ver, en la muerte de Jesús sí hay cosas que quedan abolidas. ¿Por qué se rompe el velo? ¿Por qué deja de haber sacrificios? O sea, hay algo que queda abolido. Y es verdad, o sea, no vamos a negar eso, pero vamos a ver que es algo muy específico y que no es toda la ley. No es ni toda la ley de los 10 mandamientos, ni es toda la ley de Moisés. Vamos a ver qué es. Y eso está en Daniel 9. Vamos a buscar Daniel capítulo 9. Versículos 24 al 27. En Daniel 9 tenemos la profecía de las 70 semanas. Ustedes recordarán,
una profecía escrita para el pueblo de Israel, donde iba a tener 70 semanas de años, ¿sí? 490 años, donde iban a pasar ciertas cosas, y en la última semana nosotros íbamos a ver la vida de Cristo acá en la tierra. Y en ese contexto, los versículos 24 al 27 dicen, bueno, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Y por una semana, que es el ministerio de Cristo, ¿sí? Dice, confirmará el pacto con muchos. Acá donde dijimos que Cristo venía a vivir el pacto. Viene a confirmar el pacto eterno que Dios había hecho con el hombre, ¿no? Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y hasta ahí vamos a llegar porque es lo que nos interesa. ¿Qué es lo único que aparece en la Biblia como algo abolido en la muerte de Jesús? La mitad de la semana, ¿sí? Es el momento de la crucifixión de Jesús. ¿Qué es lo que queda abolido? Todo lo que tiene que ver con el sacrificio y las ofrendas, lo que es llamado la ley ceremonial. Pero acá hay un punto muy importante, porque la mayoría del mundo cristiano confunde la ley ceremonial con toda la ley de Moisés. Entonces van en un mismo saco los sacrificios y las ofrendas con todo Levítico, Número, Deuteronomios, ¿sí? O sea, toda la ley de Moisés es ley ceremonial, por tanto se va al tacho. Pero eso es una conclusión errada, porque Daniel nos está explicando cuál es la ley ceremonial. ¿Cuáles eran las ceremonias? Los sacerdotes con los corderos en el santuario terrenal. Eso es todo lo que queda abolido. Acá no está diciendo que queda abolido las leyes de alimentación, de carnes inmundas. No está diciendo que quedan abolidos los tiempos de Dios, las fiestas, ¿sí? No está diciendo que queda abolido nada de eso. Dice sacrificios y ofrendas, ¿sí? Que es llamado ley ceremonial, que no es toda la ley de Moisés. Eso es muy importante. Entonces, para ir repasando, tenemos 2 puntos fundamentales. La ley añadida, que es toda la ley de Dios, añadida de una forma visible, por escrito, de una forma que antes no estaba, para que se pudiera ver el pecado de una forma más viva, ¿sí? Y después tenemos la ley abolida, que es los sacrificios y las ofrendas en Cristo, ¿sí? Eso es los 2 puntos principales de la discusión en este capítulo. Ahora, tenemos acá un gráfico que son 3 formas reales, ¿sí? Literales, de poder entender el tema de los pactos y de la ley. Tenemos acá arriba, primeramente, la forma cristiana evangélica, ¿sí? La mayoría del mundo cristiano dice que la cruz separa la historia en 2 dispensaciones. Antes de la cruz tenemos el viejo pacto, que son los que viven bajo la ley. Y que después de la cruz tenemos el nuevo pacto, que son los que viven bajo la gracia. Y estudiando Gálatas 3 llegan a la conclusión de que toda la ley añadida, tanto los mandamientos como la ley de Moisés, quedan caducas en Cristo. Quedan caducas en la cruz, ¿sí? Eso es lo que dice la mayoría del mundo cristiano. Que tiene un error de interpretación bíblica en cuanto a lo que es la ley añadida, pero sin embargo es muy coherente, porque si vos estás entendiendo que es toda la ley la que está añadida, entonces tenés toda la ley abolida. O sea, vos te estás siendo coherente con tu interpretación. Ahora,
En el medio tenemos quizá la interpretación más difícil, que es la interpretación adventista. Tanto la que tenían en 1888 como la que se tiene hoy en día. Tenemos la cruz de Cristo que separa la historia en dos dispensaciones, lo mismo que arriba, ¿no? El viejo pacto bajo la ley, el nuevo pacto bajo la gracia. Hay una falla en la interpretación, pero no hay coherencia. ¿Por qué? Porque dice, no, nosotros queremos guardar los 10 mandamientos. Para nosotros los 10 mandamientos están vigentes. Entonces vamos a elegir. Vamos a decir que la mitad de la ley o toda la ley de Moisés está abolida, ¿sí? En Cristo, en la cruz, queda abolida, pero nosotros vamos a elegir seguir con los 10 mandamientos. Pero resulta que no solamente siguen con los 10 mandamientos, sino que también eligen algunas leyes de Moisés. Por ejemplo, el diezmo. Por ejemplo, las carnes limpias y las carnes inmundas. Entonces, si eso está abolido, si la ley de Moisés está abolida en la cruz de Cristo, ¿por qué no comemos cerdo? ¿Por qué damos el diezmo? ¿Por qué no me tatúo? Entonces, hay una falla de interpretación y también hay incoherencia en cómo yo estoy aplicando mi interpretación. En definitiva, los primeros son más coherentes que los mismos adventistas. Que es, yo me voy a incluir porque es lo que creí toda la vida, hasta hace un tiempo atrás. Abajo tenemos todas las conclusiones que hemos sacado a través de este estudio. No tenemos una historia separada por la cruz. Tenemos una historia que está atravesada por la cruz, pero que no separa la historia en dos en términos de pactos. La separa en un sentido de amor por Cristo. O sea, no es lo mismo, no somos los mismos desde que vino Cristo a esta tierra a mostrarnos cómo vivir. En ese sentido, sí, la historia tiene una división, pero no en términos de dispensaciones cristianas, no en términos de Dios le dice a los que estaban antes de Cristo, ustedes me caen mal, les voy a dar un pacto malo con malas promesas. Ustedes tienen que vivir bajo la ley y son malditos si se equivocan en algo. Pero acá son lindos, son rubios, de ojos celestes, y les dice, ya está, o sea, me cansé de esclavizarlos, me cansé de que estén malditos, ahora les voy a dar un mejor pacto con mejores promesas, les voy a dar la fe, les voy a dar la gracia, les voy a dar a Cristo para que puedan vencer. O sea, a los otros los arruinó, pero ahora tienen todas las ventajas, ¿sí? Eso no existe. Vimos en el tema qué son los dos pactos, vimos también el tema de la justificación por la fe. Tenemos un pacto eterno que atraviesa toda la historia, que es el pacto de Dios que quiere que a través de la fe, en oír su palabra, podamos tener el Espíritu de Cristo mostrándonos cómo vivir. Y tenemos otra línea de tiempo paralela que va al mismo tiempo con el pacto viejo, ¿sí? Que es nosotros prometiéndole a Dios, danos una lista enorme de leyes que nosotros tenemos ganas de hacer muchas cosas, ¿sí? Y entonces, como la cruz de Cristo no separa la historia en dos, la conclusión de todo este tema es que nosotros seguimos teniendo tanto los 10 mandamientos como la ley de Moisés. Y lo único que queda en la cruz es la ley ceremonial de sacrificios y ofrendas. ¿Se entienden por qué Uriah Smith, Butler y todo el adventismo rechazó el tema de la ley en Gálatas? Porque ellos no querían aceptar la ley de Moisés, querían solamente aceptar los 10 mandamientos y algunas leyes que le parecían buenas. Pero si ellos aceptaban el mensaje de 1888, tenían que aceptar todas las fiestas, todos los tiempos de Dios y todo lo que él había señalado como algo bueno para el hombre en Levítico, en Número, en Deuteronomio, en Éxodo. Por eso no se aceptó todo lo que Wagner y Jones trajeron en 1888. Quiero mencionar algunas
Algunas citas que había leído el viernes pasado, pero que justo calzan en este momento, ¿no? Para que no me crean a mí en lo que yo estoy diciendo, sino que la historia misma que está registrada nos pueda alumbrar. En el libro El Calvario en el Sinaí, de Paul Peno, voy a leer en las páginas, voy a sacar 3 citas de las páginas 98 hasta las 100, que son palabras no de él, sino algunas de Elena de White. Ahí vamos a ver. Esto es lo que escribe Elena de White, que aparece en Ellen White 1888, Materiales. Dice: la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. En esa escritura el Espíritu Santo, mediante el apóstol, Gálatas 3, lo que nosotros leímos, está hablando de la ley moral, especialmente de los 10 mandamientos. El apóstol Pablo en Gálatas 3 está hablando especialmente de los 10 mandamientos, de la ley moral. La ley nos revela el pecado y hace que sintamos nuestra necesidad de Cristo. Nos impulsa a correr hacia Él en búsqueda de perdón y paz, al ejercer el arrepentimiento para con Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y acá es donde le escribe a los detractores: la falta de voluntad para abandonar sus opiniones preconcebidas, ¿sí? Para mantenerse en esta incoherencia, su falta de voluntad para querer mantenerse acá y no salir de acá y pasar acá, o por lo menos volver acá. Porque es mucho más loable intelectualmente volver acá que quedarte acá. Como, a ver, es lo menos malo sería estar acá que estar acá. Sin embargo, ellos querían estar acá en vez de pasar acá. Dice: su falta de voluntad para abandonar opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad está en el fundamento de gran parte de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor a través de los hermanos Jones y Wagoner. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en expulsar de nuestro pueblo, en gran medida, el poder especial del Espíritu Santo que Dios quería impartirles. El enemigo impidió que obtuvieran esa eficiencia que podía haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como la proclamaron los apóstoles desde el día del Pentecostés. Se resistió la luz que tenía que alumbrar toda la tierra con su gloria. ¿Cuál es la luz que tenía que alumbrar toda la tierra con su gloria? Que lo único abolido son el sacrificio y las ofrendas, que toda la ley de Dios es justa, perfecta y buena, que el pacto eterno que Dios prometió es por la fe, que seamos justificados por la fe, por oír la palabra, y que a través de los pactos empecemos a conocer el verdadero carácter de Dios. Todo eso es lo que debía alumbrar al mundo con su gloria. ¿Sí? Se resistió la luz que tenía que alumbrar toda la tierra con su gloria, y la acción de nuestros propios hermanos la han mantenido en gran medida alejada del mundo. O sea, no solamente fue en 1888, sino que de ahí en adelante hubo un esfuerzo constante. O sea, todavía tenían oportunidad, todavía se podían retractar de lo que había sido Minneapolis. Todavía podían en los años siguientes. Sin embargo, vimos que en el 90 volvieron otra vez exactamente de la misma forma a rechazar lo mismo. Sigue diciendo en el mismo escrito, dice, se resistió, no, perdón, es un mismo extracto de lo que ya leímos. Se resistió la luz que tenía que alumbrar toda la tierra con su gloria, y la acción de nuestros propios hermanos la ha mantenido en gran medida alejada del mundo. A.T. Jones dijo: el libro de Gálatas se escribió para colocar la ley ceremonial, la ley moral y el evangelio en sus verdaderas y correspondientes posiciones, y para aniquilar por siempre el ceremonialismo. ¿Sí? Gálatas echa todo esto por tierra y nos deja solamente esto. El apóstol Pablo solamente habla de esto.
Y en cuanto a Ellen White, la última cita dice, se me pregunta acerca de la ley en Gálatas, ¿cuál es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ley ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos son el ayo para llevarnos a Cristo. Los 10 mandamientos y la ley de Moisés nos llevan a Cristo. Cuando Cristo vive en nuestros corazones, nos hace vivir los 10 mandamientos y la ley de Moisés. Te voy a pedir, Dani, si me prestás el documento para leerlo, porque ustedes podrán decir, estas son tus conclusiones, Elena nunca habló de la ley de Moisés, esto es un invento tuyo, ella nunca se refirió a esto, nunca lo hizo prominente. Yo voy a leer algunas citas que son todas de Elena White, con respecto a la ley que como adventistas todavía seguimos rechazando, porque los 10 mandamientos no hay problema, los tenemos. El diezmo no hay problema, las carnes inmundas no tenemos, no nos tatuamos. Ahora, sin embargo, hay muchas otras, como las fiestas, como el calendario de Dios, que las echamos por tierra. Entonces dice, por ejemplo, en la Review and Herald del 18 de diciembre del 94, 1894, ¿sí? 6 años después de Minneapolis. El Señor Jesús dio estos mandamientos desde la columna de nube y Moisés los repetía a los hijos de Israel y luego los escribió en un libro para que no se apartaran de la justicia. Yo les hago una pregunta, ¿cuáles son las leyes que Moisés escribió en un libro? ¿Son los 10 mandamientos o son las llamadas leyes de Moisés? Son las leyes de Moisés. Fíjense lo que dice Elena con respecto a esas leyes. Estamos obligados a cumplir estas especificaciones porque al hacerlo cumplimos los requisitos de la ley de Dios. ¿Habló Elena o no habló Elena con respecto a la totalidad de la ley de Dios? A los 10 mandamientos y también a la ley de Moisés. Otra cita, Review and Herald, 6 de mayo de 1875. Como consecuencia de la continua transgresión, la ley moral se repetía en terrible grandeza del Sinaí. Cristo dio a Moisés los preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana. Estos estatutos fueron dados explícitamente para guardar los 10 mandamientos, ¿sí? No eran tipos oscuros que pasarían con la muerte de Cristo. Deberían ser vinculantes para el hombre en todas las edades, siempre y cuando el tiempo dure. Estas órdenes fueron impuestas por el poder de la ley moral y ellos, clara y definitivamente, explicaron esa ley. La ley de Moisés es dada para explicar los 10 mandamientos, para ampliarlos. Son vinculantes y son para nosotros mientras el tiempo dure, ¿sí? No son tipos oscuros que quedan clavados en la cruz. No lo son. Hay que borrarse esa idea de la cabeza de que la ley de Moisés queda clavada en la cruz. Patriarcas y Profetas, página 381. El sistema ceremonial se componía de símbolos que representaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. Esta ley ritual, ¿sí?, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirlas hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debían cesar todas las ofrendas y el sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó del medio y clavó en la cruz. ¿Cuál? ¿Los 10 mandamientos? No. ¿La ley de Moisés? No. ¿Cuál? Los sacrificios y las ofrendas y el sacerdocio que representaban a Cristo. ¿Y por qué debían quedar clavadas? ¿Porque Dios se arrepintió y cambió de opinión? No, simplemente porque ya no tenían ningún sentido, porque mostraban lo que iba a pasar con Cristo. Una vez que viene Cristo, ¿para qué yo voy a seguir sacrificando un cordero? ¿Para qué voy a tener un montón de sacerdotes matando animales todos los días si yo tengo que mirar al Cristo que está en el lugar santísimo del santuario? Fíjense que la única ley que queda abolida no es porque Dios cambie de opinión ni porque Dios cambie su carácter, sino simplemente porque deja de tener sentido, porque ya queda cumplida.
toda la demás ley, dice, mientras el tiempo dure. Incluso Isaías nos dice, por la eternidad, de sábado en sábado, de luna nueva en luna nueva. Review and Herald, 25 de abril de 1907. Los principios establecidos en Deuteronomio, ley de Moisés, Deuteronomio, si bien tiene los 10 mandamientos, en gran parte tiene toda la ley de Moisés, dice, los principios establecidos en Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser cumplidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Nuestra prosperidad depende de la continuación de nuestro pacto con Dios. ¿Cuál es nuestro pacto con Dios? Sí, los principios establecidos en Deuteronomio para la instrucción de Israel deben ser cumplidos por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Nuestra prosperidad depende de la continuación de nuestro pacto con Dios. El pacto es Cristo viviendo en nuestros corazones. Si Cristo está en nuestros corazones, está Levítico, está Número, está Deuteronomio, está Éxodo, está Génesis y está toda la Biblia. Y está toda la ley de Dios en nuestras vidas. A ver si hay alguna más, no quiero leer todas. Acá tenemos otra, carta 259 de 1903. Siempre prestemos atención a las fechas. 15 años después de Minneapolis. Las instrucciones dadas a Moisés para el antiguo Israel, con sus trazos cortantes y rígidos, ¿sí?, han de ser estudiados y obedecidos por el pueblo de Dios hoy en día. Hasta esas que no nos gustan, con trazos cortantes y rígidos, están para nosotros, ¿sí? Carta 3, también 1905. Hemos de familiarizarnos con la ley levítica en todos sus aspectos, pues contienen reglas que deben ser obedecidas, contienen instrucciones que, si son estudiadas, nos capacitan para entender mejor la regla de fe y práctica que hemos de seguir en nuestro trato mutuo. Y en Señales de los Tiempos del 26 de mayo, es la última que leo, ya en el 81, esto es antes, ella escribía, las palabras que Dios habló a Israel mediante su Hijo fueron dirigidas también a nosotros en estos últimos días. Y escuchen esto. La religión de los días de Moisés y de Josué es la misma religión hoy en día. Moisés tenía otra religión, tenía otras leyes que quedaron abolidas en la cruz. Las fiestas eran para los judíos. ¿Escucharon esas frases alguna vez? La religión de Moisés y de Josué es nuestra religión, con todos los trazos cortantes, con todas las leyes que están en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Número y en Deuteronomio. Nosotros estamos celebrando la fiesta de panes sin levadura. Y quizás yo podría hacer un análisis entero de todas las leyes que hay, pero quizás vamos a hacer hincapié en la que hoy nos trae a nosotros acá, que son las santas convocaciones de Dios. El pueblo de Dios se perdió la oportunidad de recibir al Espíritu Santo, de recibir la lluvia tardía, por miedo a tener que guardar las fiestas. Hasta ese punto llegó el odio hacia los tiempos de Dios y el amor hacia las cosas del mundo, porque después los cristianos están en la Navidad, en los cumpleaños, en el Día del Padre, de la Madre, del Pastor. No sé si este estaba en el calendario, pero lo he visto muchas veces. Año Nuevo, Reyes, la Pascua con los huevitos y los conejitos, Semana Santa, donde nos vamos de vacaciones el fin de semana largo. Pero la fiesta de Dios no. Por más que venga Dios con sus ángeles a darme un mensaje, no lo vamos a aceptar porque nosotros estamos cómodos así como estamos. Los 10 mandamientos ya son suficientes, no queremos todo lo demás. Eso es lo que dijo el pueblo adventista y lo que sigue diciendo hasta hoy en día. Pero no solamente la dirigencia. Yo vuelvo a repetir, hay
yo estoy, esto que voy a decir lo digo por mi propia cuenta. Cuando un tema se hace prominente, en este caso todo lo que es 1888, todo lo que es justificación por la fe, no todo viene de Dios. Es Satanás también quien levanta gente hablando cosas parecidas, enarbolando la bandera de Wagner y Jones, diciendo exactamente lo contrario a lo que ellos decían. Si hay alguien que viene hablando de 1888, preguntémosle, ¿qué entendés de Gálatas 3? ¿De qué ley está hablando Pablo? ¿Cuál es la ley añadida? ¿Cuál es la ley abolida? ¿Cuál es la ley en la que vos crees? ¿Cuál es la ley que crees que Cristo quiere grabar en nuestros corazones? Si me dice, no, solo los 10 mandamientos, no entendiste el mensaje que Dios trajo para que el pueblo reciba el Espíritu Santo. Podés haber entendido los pactos, que es uno solo, podés haber entendido que es un solo el pacto eterno, que son paralelos, podés haber entendido que sí es la fe, pero si no entendimos cuál es la ley añadida, cuál es la ley abolida y por qué, estamos rechazando directamente el carácter de Dios, porque la ley es el carácter de Dios. Y cuando nosotros tenemos tinieblas, cuando elegimos las tinieblas en un punto, vamos a tener tinieblas en todo lo que viene por detrás. Si yo no entiendo cuál ley es el carácter de Dios, tampoco voy a entender cuál es el verdadero carácter de Dios. Y si yo digo que Dios hace cosas que no hace, si yo tengo, hoy hablamos de esto, ¿no? Si yo tengo definiciones equivocadas de la justicia, de la misericordia, ¿qué justificación por la fe estoy enseñando? Entonces, en conclusión, no creamos todo lo que se habla por ahí. Estudiemos nosotros mismos. Todo lo que sucedió en 1888 está registrado. Y nosotros mismos también podemos ir a ver toda la historia y podemos ver las discusiones. Y nosotros mismos podemos agarrar la Biblia y, como hicimos esta semana, podemos estudiar qué son los pactos. Podemos estudiar Gálatas 3, podemos familiarizarnos con la vida de Cristo y podemos pedir que Cristo more en nuestros corazones para que Él de verdad nos muestre cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros y no por nuestras propias fuerzas y por nuestro propio intelecto tratar de vivir o ponernos en un lugar que sea de maldición para nosotros mismos. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude. Y la invitación es a tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, para escuchar la voz de Dios y también para pesar los espíritus de todos los que digan tener el Evangelio. No todo el que dice Señor, Señor, va a ser reconocido después por Cristo. ¿Sí? Es una experiencia individual la que nosotros tenemos que tener en cuanto al estudio, ¿sí? En cuanto a volver a aceptar todas esas verdades, para que la lluvia tardía sea derramada en cada uno de nosotros. Bueno, agradecemos al hermano Roberto por la presentación de esta noche. Le voy a pedir al hermano si nos puede dirigir en la última oración y damos por concluida esta reunión. Los invito a ponernos reverentes delante de nuestro Dios. Amoroso Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que has dejado escrito para que no seamos sacudidos por cualquier viento de doctrina, para que no seamos inconstantes, indoctos en torcer las Escrituras. Gracias por el discernimiento que nos das de poder hoy recibir esta verdad, lo mismo que le has querido dar a tu pueblo desde 1888. Hoy hay una generación, Padre, que intenta, escuchando tu voz por la fe, estamos intentando con fuerzas quizá a veces nuestras, pero estamos intentando enarbolar tu verdad. Y te pedimos que nos ayudes, que quites de nosotros todo eso que nos queda de querer hacer las cosas por nuestra cuenta y que tú nos des la fortaleza, que tú nos des la inteligencia, la sabiduría para poder
aceptar todo lo que está de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos que Cristo pueda vivir en nosotros, que tu Santo Espíritu sea derramado, que el Espíritu de Cristo sea derramado en gran medida, Padre, para que estas verdades puedan predicarse a todo el mundo y alumbrarlo con tu gloria. Ayúdanos a conocerte, Padre, cada día de una mejor forma, una forma correcta, y a borrar todos los conceptos equivocados que hemos tenido de ti. Bendice a todo tu pueblo, a todo el pueblo adventista que también está en esa disyuntiva de aceptar y rechazar. Sabemos que es el momento del zarandeo donde cada uno tiene que tomar su decisión. Y te rogamos que puedas estar presente en cada corazón, insistiendo, para que puedan ver todo esto, para que podamos ver todo esto que tú nos has dejado. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestro orgullo, nuestra confianza propia, perdona todo eso, Padre, límpianos y danos más de Cristo. Te lo pedimos sin merecer nada, absolutamente nada, solamente por los méritos de Jesús, por su vida, y en su nombre oramos. Amén. Amén, Señor.